Buenos días, mis hermanos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sé nuestro pastor, Señor. Sé quien guía nuestra vida, Señor. Queremos caminar detrás de tus pasos, detrás de tus huellas, Señor, porque sabemos que nos llevas por un camino de justicia, de paz, de gozo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sí, oh Dios, en ti confiamos. Confiamos en que vamos por buen camino. Confiamos en que tú vas delante de nosotros, Señor, porque escuchamos tu voz. Por eso sé que voy detrás de ti, porque alcanzo a escuchar tu voz. Amén. Amén. Cuando dejes de escuchar la voz de tu pastor, es que ya te perdiste. Es que ya quién sabe dónde vas. Cuando dejas de escuchar que el Señor te habla. ¿Cómo sé que voy detrás de Jesús? Porque lo escucho su voz. Imagínate que vamos por el bosque, un bosque oscuro, tenebroso, difícil, donde no conoces tú nada. Pero yo voy adelante y te voy guiando porque yo me sé el camino. En mi historia yo me sé el camino. Entonces, cuando cuentes tú la historia, tú le pones como quieras. Pero, por aquí, hermanos, vénganse. Síganme, vénganse, por aquí vamos bien. En el momento en que dejas de escuchar la voz del que te guía, dices, ya me perdí, ya no sé dónde estoy. Entonces es cuando empieza la oveja a balar, porque ya se perdió. Entonces, a llorar. Sí, ay, Señor. Si ya te perdiste, que no estás escuchando la voz de Dios, clámale y berreale y dile, ay, Señor, no te escucho, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque en el momento en que dejas de escuchar su voz, ya te perdiste. Hace mucho calor, mis hermanos, y eso que apenas vamos empezando. Gálatas, hoy terminamos otro libro, otra carta más.
Yo creo que vamos a seguir a las 8 de la mañana, mis hermanos, porque de todos modos me levanto, estoy de vacaciones, no llevo a mi niña a la escuela, pero de todos modos me levanto, entonces seguimos iguanas ranas. Termina el apóstol Pablo esta carta hablando de la importancia, fíjate mi hermano, el apóstol Pablo recibió esta revelación que es súper interesante y muy importante en la vida cristiana. Que el fruto del Espíritu es fruto, es el resultado de una vida. Cuando no entendemos, nuestro cristianismo es religiosidad y la religiosidad es externa. La religiosidad se basa en lo que haces. El cristianismo se basa en lo que eres, no en lo que haces. Y haces como un resultado de lo que eres. Los judaizantes eran personas, muchas veces ni siquiera eran judíos. Los judaizantes eran personas que le daban tanta importancia al estar circuncidados o al estar guardando el sábado o el cumplir con ciertos ritos o con ciertas cosas que hacían los judíos, que dice el apóstol Pablo, es que cuando tú quieres cumplir una parte de la ley, estás obligada a cumplir toda la ley. Y nunca va, dice, ni ellos la cumplen toda la ley. Nadie puede cumplir toda la ley. No se trata de lo que haces, sino se trata de lo que eres. De lo que eres. Y cuando nosotros entendemos que mi comportamiento obedece a lo que soy, entonces no es una imposición ni es una obligación, sino es el resultado natural de mi vida. Y esto es muy importante porque es cuestión de naturaleza. Es cuestión de naturaleza, es cuestión de el animal se comporta como perro, el perro, como elefante, el elefante, como león, el león. Es cuestión de naturaleza, dice el apóstol Pablo. Entonces dice, capítulo 4, versículo 1. Lo que quiero decir es esto, mientras el heredero es menor de edad, en nada... el 5, estamos leyendo el 5, perdón. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Escúchenme. Yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirles que cualquiera que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Porque entonces estamos basando mi justicia en lo que hago o en lo que dejo de hacer. Tú no eres salvo porque dejaste de tomar o porque no tomas o porque no fumas o porque no dices groserías o porque no te drogas o porque oras o sea, tú no eres salvo por eso. La base de tu salvación no está en lo que haces, la base de tu salvación está en lo que eres. Que eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y Danielito no es mi hijo porque hace o porque no hace. Es mi hijo porque ya nació de mi sangre y ya nació de mi esposa. Y ya es mi hijo por eso. Por ese simple hecho ya es mi hijo. Y como resultado de que somos hijos de Dios, vamos a tener un estilo de vida. Dice, gracias a Cristo Jesús ya no cuenta, versículo 6, perdón, ya no cuenta para nada estar o no circuncidado. Lo que cuenta es la fe, una fe activa
por medio del amor. Cuando nosotros entendemos esto, ya no cuenta el estar circuncidado o no para ser salvo. Lo que cuenta es la fe. Aquí es donde entra algo interesante que introduce el apóstol Pablo en sus mensajes, en todas sus cartas. Es la fe, es decir, es lo que tú crees. Cuando tú crees que ya eres salvo, cuando tú crees que tienes la naturaleza de Dios, cuando tú crees que ya Cristo habita en ti, cuando tú crees que eres una nueva criatura, pero lo tienes que creer. Si tú lo crees, tú estás caminando en ese camino, en ese puente de la fe. Cuando dejas de creer y cuando comienzas a confiar en lo que tú haces o en lo que tú vives o como tú actúas, cuando tú empiezas a confiar en lo que tú eres, te sales fuera del camino de la fe. Y esos judaizantes metían enseñanzas y doctrinas que los llevaban a querer confiar en lo que ellos hacían. Y dice el apóstol Pablo que un poco de levadura, versículo 9, leuda toda la masa o fermenta toda la masa. Entonces aquí tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos, en lo que creemos, en lo que vemos, en lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado cómo nos nutrimos. Si somos tan cuidadosos muchas veces, bueno, o algunas personas, ¿no? Somos cuidadosos con lo que comemos. Por ejemplo, yo soy cuidadoso con mi carro. Yo tengo cuidado qué tipo de gasolina le pongo y qué tipo de aceite le pongo. Porque el motor cuesta caro y lo cuido, trato de cuidar mi motor. Cuando algo vemos que tiene cosas cancerígenas, lo evitamos porque no queremos enfermarnos. Cuando tienes tus muebles, los tratas de cuidar, que no se dañen, porque dices son caros. Y dice el apóstol Pablo, cuida tu corazón, cuida tu interior, cuida lo que lees, cuida lo que escuchas, cuida lo que haces en el aspecto de dónde te metes, porque te puedes contaminar con esa enseñanza humana. Y ahora, mi hermano, que es tan fácil, es una ventaja y es una desventaja. La verdad es que es una ventaja que puedes encontrar todo tipo de información, todo tipo de enseñanza, puedes encontrar predicaciones, enseñanzas, estudios, podcasts, videos de toda clase, de todos los temas, de todo lo que hay en las redes, lo que hay en el internet. Es una bendición muy grande que puedes encontrar todo. Todo, yo creo que no hay nada que no puedas encontrar en internet. Pero es un peligro también. Porque incluso de los predicadores que a mí me gustan, de los predicadores que yo a veces escucho, de los escritos que a veces me gustan, encuentro cosas que no están acordes a la palabra de Dios. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con lo que escucho, a quién sigo, a quién leo, a cuáles predicaciones escucho, de cuál predicador escucho. Tengo que tener cuidado. Incluso tienes que tener cuidado de mí, de lo que yo enseño, de lo que yo hablo. Porque si tú encuentras algo que está fuera de la palabra de Dios, tú dices, eso a mí no me agrada. Y el apóstol Pablo en los Tesalonicenses dice que lo escudriñes todo, que lo analices todo. Toma lo bueno y desecha lo malo. Nos decía un maestro que era como comer pollo, dice. Es como comer pollo, te comes la carnita y tira los huesos. No te comas los huesos. Es decir, tenemos que ser selectivos con lo que escuchamos, con lo que creemos, con lo que vemos en internet, con todo nuestro entorno. Porque muchas veces el diablo
está atento a querer desviar nuestra atención y desviar lo que somos, lo que hacemos. Y el apóstol Pablo, muy sencillo, dice, mira, ¿quieres saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Quieres saber qué puedes hacer o qué no puedes hacer? Es muy sencillo. Lo que proviene del amor. Porque dice el versículo 14, toda la ley se resume en este mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Vivan de acuerdo a este principio. Vivan de acuerdo, ama a Dios y ama a tu prójimo. En eso Jesús lo enseñó. Se resume toda la ley. Haz aquello que honra a Dios. Haz aquello que bendice a tu hermano. Haz aquello que ayuda a la sana convivencia. Y de esta manera vas a vivir bien y vas a estar bien. Entonces, versículo 16 comienza con una forma de pensar, se me fue esa palabra, pero como un camino, no recuerdo la palabra que quiero utilizar, como un camino, una serie de razonamientos y de entendimientos que son interesantes. A mí me gusta cómo el apóstol Pablo lo presenta. Dice versículo 16, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. En una línea de pensamiento, es lo que quería decir. Comienza el apóstol Pablo una línea de pensamiento que es muy, muy interesante, porque entonces dice, dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu ser, de tu esencia, habitan dos líneas. Una es la línea del espíritu y otra es la línea de la carne. Antes habitaban en nosotros tres líneas, que era, o seguían dos líneas, mejor dicho, porque no éramos cristianos. Era la naturaleza de pecado y los deseos normales de ser humano, los deseos naturales como humano. Los deseos no eran malos o no son en sí malos, sino son humanos. Por ejemplo, la envidia es un sentimiento natural del ser humano. Cuando domina nuestra vida es cuando nos causa daño, pero cuando sientes ese impulso de envidia, es algo humano, que te enojes, es algo humano. Cuando las emociones son humanas, cuando nos dejamos dominar, esa es la línea mental que está utilizando el apóstol Pablo, una línea lógica que podemos ver en el apóstol Pablo. Ahora que eres cristiano, están tus emociones y tus impulsos humanos, que Pablo los llama los deseos de la carne. Pero están también los deseos del Espíritu que habitan en ti. Y estos deseos carnales en sí no son malos, son naturales, son normales en el ser humano. ¿Cuál es lo malo? Cuando nosotros nos dejamos dominar por los impulsos humanos en lugar por los impulsos espirituales. ¿Cuál de estos impulsos va a ganar? El impulso que tú alimentes más, el impulso que tú estés nutriendo más. Una persona estable emocionalmente es una persona que se guía por los impulsos del espíritu y no por los impulsos de la carne. Una persona estable emocionalmente, por ejemplo, todos sentimos vergüenza. Es una emoción, un sentimiento 100% natural. Todos sentimos vergüenza. Cuando algo no te sale bien, sientes vergüenza. Cuando se te rompe el pantalón, sientes vergüenza. Cuando te caes en la calle, sientes vergüenza. Cuando vas a la tienda y no pasa tu tarjeta, sientes vergüenza.
Pero ¿qué actitudes negativas podemos seguir después de esa vergüenza natural? Podemos actuar con enojo, podemos actuar con gritos, podemos actuar con represalias o con peleando a los demás, agrediendo a los demás. La raíz de ese impulso fue un sentimiento muy humano, que son los deseos de la carne. Son los deseos externos, los deseos de aquí, de afuera. Por eso los llama el apóstol Pablo los deseos de la carne. Pero cuando yo me dejo dominar por ese impulso muy humano, entonces actúo y ya es donde fallo, donde peco, donde agredo, donde insulto, donde cometo muchos errores. O sea, el primer impulso fue humano, muy natural, que todos sentimos. Pero la manera como yo manejo esas situaciones y la manera como yo manejo ese impulso es lo que puede llevarme al caos o puede llevarme en la dirección contraria. Y hasta puede rayar en lo no normal, porque las emociones son parte de lo normal de un ser humano. Sí. Pero incluso si te desbocas en esas emociones, ya rayas en lo que te va. Sí, no sé si escucharon a mi esposa. Donde ese impulso normal, y podemos ver que la envidia es un impulso normal. O sea, cuando yo veo que el otro se ganó la lotería y yo no me gané la lotería, digo, ay caramba, ¿por qué yo no me la gané la lotería? No, todos sentimos ese pequeño impulso de envidia o de celos. De celos. Todos tenemos algo de celos. Ay, elogian al otro pastor, yo me estoy desviviendo y a mí ni un piropito me echan. Todos sentimos celos. Ay, elogian el otro que hace tal o cual cosa y a mí no me elogian. Todos, ese celo es normal. Pablo lo sentía. Porque es normal, ¿no? Cuando tu hijo habla de los otros papás, ay, que los otros papás hacen y tú, ay, ña. Pues sí, todos sentimos eso. Yo quisiera ser el elogiado siempre. Eso es natural y esto es normal. Pero la forma como yo afronto ese sentimiento normal y esas emociones normales de la vida es lo que puede llevarme a lo enfermo o puede llevarme a lo sano. La forma como yo manejo esos impulsos humanos. Por eso dice el apóstol Pablo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, los humanos. Entonces, cuando yo satisfago, escuchaba yo a una persona que decía, es que yo no quiero perdonar, yo me siento muy bien con esa amargura que siento contra tal persona. Porque trae cierta satisfacción darle rienda suelta a esos impulsos. Y cuando tú alimentas y dices, es que yo quiero, y estás alimentando como quiera que le quieras llamar. Y de manera consciente, ¿verdad? A veces es de manera consciente. El enojo, la tristeza. O sea, ¿no te has fijado que hay gente que está pasando por un duelo? Que no digo que sea malo. El duelo es normal. Mi esposa cuando se le muere un perrito, se la pasa llorando no estoy criticando a mi esposa, es un duelo. Se te rompe algo, te duele que rompiste tu guitarra que tanto amabas, pues es un duelo que vives. Ahora, se muere un ser querido, rompes el matrimonio, te divorcias, muere un ser querido, ya había dicho, muere un ser querido, pierdes un trabajo, todos son duelos que vivimos. Ajá, entonces,
Y hay gente que se sume en la tristeza, ¿no? O sea, rompió con el novio y está escuchando todo el tiempo esa música que le recuerda, que le hace sufrir, que le hace llorar, y ay, cómo te extraño, mi negrito, mi panzón, mi gordo, y llora y quiere. Está bien vivir un duelo, pero cuando ya pasan 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, y sigues alimentando esa tristeza. Hay gente que alimenta la tristeza, hay gente que alimenta el enojo, hay gente que alimenta la envidia, los celos, la amargura, qué sé yo. Y lo sigues alimentando, dice el apóstol Pablo, vive según el Espíritu. Vive, ¿por qué no me dices, esposa, que ya casi me acaba el tiempo? Y todavía no acabo ni el versículo 5. Entonces, dice versículo 19, es fácil ver los que siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales y hacen cosas impuras y viciosas. ¿Por qué? Porque la atracción de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, la atracción sexual es normal. ¿Qué es lo malo? Cuando te dejas llevar por ese impulso. Adoran ídolos. ¿Por qué? Porque es normal que tengas algo o que tienes miedo o que lo admiras. Practican brujería porque quieres buscar la forma fácil de llegar. ¿No te has fijado que en el cristianismo hay cierto tipo de brujería? Es que estaría interesante, nomás que no nos alcanza todo el tiempo. Eso es para hacer una tesis. Sí, en el cristianismo es cierto tipo de brujería. O sea, cosas que haces para que te vaya bien. Cosas, a veces del diezmo que los pastores impulsamos a la brujería espiritual. Porque para que diezme, pues es que a veces como aquel que prenda veladoras amarillas que para que no sé para qué es la veladora amarilla, ya iba a decir una cosa que no es. A veces el cristianismo se utiliza cierto tipo de brujería. ¿Por qué? Porque queremos hacer algo que son atajos que nos llevan a lo que realmente queremos de una forma fácil y de una forma sin el debido proceso. Entonces, podemos ver que todas las emociones humanas, todas las emociones que son naturales del ser humano, cuando no se enfocan correctamente, se convierten en eso, deseos de la carne. Y los deseos de la carne nos llevan a la muerte. Los deseos de la carne nos llevan a no tener la vida abundante que Cristo nos dio. Por eso dice el apóstol Pablo, no vivan según esos deseos, esos impulsos naturales del ser humano, vivan según las cosas del Espíritu. Y me voy a brincar al 6 porque si no, no acabamos. Dice, no al 6, al mismo 5. Con esto, para terminar esta idea, ya me fui. Al 5, perdón. El 5:22. En cambio, los que son del Espíritu producen amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, los impulsos del Espíritu lo que hacen es, te llevan a alimentar aquellas cosas que son positivas. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Cuando tú te dejas llevar por los impulsos del Espíritu, vas a ir en un camino ascendente a una vida abundante. Porque si te llega el impulso del enojo, pero tú lo controlas y tú lo manejas de una forma correcta, y tú cambias ese impulso del enojo por el amor o por el gozo. Como te decía, de esta acción natural que es la vergüenza. La vergüenza es algo que yo creo que es una de las cosas que más ha afectado al ser humano. La vergüenza. Si te das cuenta, la vergüenza fue la primer señal de pecado en el ser humano.
La vergüenza fue lo primero. ¿Qué sintió Adán y Eva cuando pecaron? Sintieron vergüenza. Cuando escucharon la voz de Jesús, que sintieron vergüenza. Y la vergüenza es la raíz de muchas malas acciones que tenemos, de muchas malas actitudes. Porque te pasa algo que te da vergüenza y alimentas esa vergüenza, reaccionas o con enojo, o con pleito, o te escondes, o te vas, te alejas, o agredes. Es decir, una acción que es completamente natural y completamente normal, la convertimos en una patología, en una enfermedad, y actuamos completamente contrario. En cambio, si cuando tienes vergüenza puedes reaccionar con amor, con gozo, con paz, puedes reírte de ti mismo, reaccionas con gozo, reaccionas con alegría, te ríes de ti mismo y dices, que yo, mira, me caí, y te ríes de ti. Completamente anulas esa vergüenza. Anulas, es como si a la grasa le pones limón, o sea, donde desbaratas. Con el fruto del Espíritu desbaratas las obras de la carne. Y ahora sí me brinco al 6 para terminar. Ya me hablé como puertoliqueño. Dice versículo 1, capítulo 6. Hermanos, si ven a alguien que ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada uno tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Es decir, fíjate, si ves que alguien se avergüenza, no le sigues con la carrilla, porque lo vas a hacer sentir más mal. Si alguien ves que está enojado, no le sigues picando la cresta, porque de esta manera vas a incrementar el problema que él tiene. Si somos tolerantes unos con otros y si somos comprensivos unos con otros, sabiendo que tú en ocasiones pasas por esas mismas situaciones, porque no eres don perfecto, ni eres doña perfecta, ni eres la señorita perfecta, y tú eres empático con lo que les pasa a los demás, vamos a ayudar a alimentar las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. No sé si me expliqué. A veces es tan corto el tiempo que tenemos que no alcanzo a hablar todo lo que quisiera. Pero esa es la idea del Gálatas. Con eso terminamos Gálatas. Y ya mañana, ¿qué empezamos, hermosa? Efesios. Y Efesios es una carta deliciosa. Efesios es una carta deliciosa porque trae muchísima enseñanza más profunda. Es una enseñanza más carnosa. Sale, nos vemos mañana en punto de las 8. Le vamos a seguir así, a las 8. Dios me los bendiga, nos vemos mañana.